A primera vista, el Palacio da Pena es solo un castillo de cuento de hadas, extraordinariamente vibrante y con una arquitectura caprichosa. Pero pocos saben que tras sus muros se guardan los secretos más íntimos de la monarquía portuguesa. Prepárense, porque hoy descubrirán lo que tan cuidadosamente se ocultó tras sus paredes. Quizás alguna vez hayan visto este castillo en postales, pero los impactantes hechos históricos que están a punto de conocer los harán mirar con nuevo interés esta maravilla portuguesa. En lo alto de las colinas brumosas de Sintra se eleva el Palacio da Pena, un caleidoscopio de colores y formas que parece sacado de un cuento de hadas. Pero detrás de esa fachada caprichosa se oculta algo mucho más profundo. ¿Cuál es el verdadero secreto del Palacio da Pena? ¿Es tan solo el capricho de un rey romántico del siglo XIX o un mensaje codificado diseñado para preservar los secretos más hondos de Portugal a lo largo de los siglos? Acompáñanos a desentrañar este misterio mientras viajamos en el tiempo, mucho antes de que el sueño de Fernando II comenzara a tomar forma. Vayamos al origen. ¿Qué crees que encendió los primeros susurros sobre algo extraordinario en estas colinas? ¿Fue acaso una presencia divina o algo completamente distinto? Retrocedamos al siglo XII. Es el siglo XII y el joven reino de Portugal se encuentra atrapado en el torbellino de las cruzadas, las incursiones moriscas y la lucha por definir su propia identidad. En las alturas azotadas por el viento de Sintra, pastores y campesinos murmuran sobre una aparición tan vívida que incluso los caballeros más valientes tiemblan. Según las crónicas de la época, testigos locales describieron una luz indescriptible al caer la tarde. Una dama vestida de un blanco radiante, con el rostro sereno pero triste, que parecía llamarlos con un gesto. Para estas almas medievales, aquella visión era mucho más que un milagro. La interpretaban como una señal enviada en medio del caos, una intervención divina en una era marcada por la guerra espiritual. La aparición despertó una oleada de fervor tanto en el pueblo llano como en la nobleza. Temerosos de las incursiones sarracenas e inseguros de la protección divina, los aldeanos se congregaron en la colina. Allí, abrieron una zanja en el lugar donde creían que había estado la aparición y se encontraron envueltos en una neblina en movimiento que consideraron sagrada. Pronto se erigió una capilla dedicada a Nosa Señora da Pena, llamada así por la leyenda de una pluma, Pena, que descendió sobre la multitud durante una procesión, considerada un regalo tangible de lo divino. Este milagro convirtió el lugar en un enclave de profunda importancia espiritual para la nación. De aquellos susurros antiguos, la colina se transformó en un faro de fe. ¿Qué tipo de devoción podría impulsar a los reyes a caminar durante días solo para alcanzar una humilde capilla o a invertir fortunas en levantar un vasto monasterio? Descubramos el patrocinio real y la dedicación monástica que moldearon este sitio sagrado, mucho antes de que se convirtiera en el colorido palacio que conocemos hoy. Para 1493, la capilla ya gozaba de reconocimiento real. El rey Juan II, marcado por el tumulto político y la tragedia familiar, peregrinó hasta la colina acompañado por la reina Leonor de Viseu, en busca de expiación y guía tras las secuelas de la Reconquista. Los archivos reales documentan aquella peregrinación como un acto público de arrepentimiento y renovación. En el siglo XVI, durante la era del esplendor marítimo portugués, el rey Manuel I encargó la construcción de un monasterio jerónimo en la cima de la colina. La capilla fue ampliada en 1503 y, en 1511, se concluyó un monasterio de piedra. El historiador de arquitectura Pedro Díaz lo describe como un santuario aislado, suspendido entre el cielo y el mar, donde los monjes rezaban por los navegantes que se aventuraban en lo desconocido, invocando la protección de María sobre el imperio y sus exploraciones. Este lugar, elevado sobre los vientos atlánticos, en la encrucijada entre mito y fe, se convirtió en un ancla espiritual para el Portugal medieval. La naturaleza puede ser una fuerza implacable, y para Pena trajo un golpe devastador. Pero, ¿qué ocurre cuando un lugar de fe tan profunda queda en ruinas durante 100 años?
¿Cómo crees que se sentían realmente esas piedras encantadas para los pocos que se atrevieron a visitarlas en aquel siglo de silencio? Adentrémonos en el gran terremoto y el inquietante periodo de abandono que le siguió. En la mañana del 1 de noviembre de 1755, la tragedia sacudió Portugal. Un terremoto colosal, seguido de un tsunami y varios días de incendios, arrasó gran parte de Lisboa y sus alrededores. El monasterio en la colina de Pena se desplomó, dejando tan solo restos de sus claustros y la capilla. Décadas más tarde, un rayo terminó por sellar su ruina. Durante casi un siglo, el lugar permaneció desierto. Viajeros como el escritor inglés William Beckford, que pasó por allí en 1787, describieron la sobrecogedora belleza de las ruinas. Piedras encantadas, donde la hiedra se aferra como los recuerdos de una fe olvidada. Lo que una vez fue un centro de devoción, se transformó en un lugar de misterio, reclamado por los bosques y envuelto en brumas. Así, la colina quedó abandonada y encantada, hasta que apareció Fernando II. ¿Por qué eligió este príncipe precisamente estas ruinas para un proyecto tan ambicioso? ¿Fue puro romanticismo o algo mucho más profundo relacionado con la identidad de Portugal? Prepárate para descubrir los fascinantes motivos que impulsaron uno de los sueños reales más singulares de Europa. En 1836 comenzó un nuevo capítulo. Fernando II, un príncipe alemán de Sajonia-Coburgo y Gotha que se había casado con la reina María II de Portugal, adquirió las ruinas y los terrenos circundantes. Reconocido por su sensibilidad artística y su fascinación por lo místico, Fernando estaba decidido a crear algo extraordinario. Pero, ¿por qué esta colina? ¿Por qué estas ruinas? Algunos historiadores sugieren que Fernando simplemente seguía la corriente romántica que recorría Europa, un movimiento que idealizaba la Edad Media, las ruinas y los paisajes salvajes. Otros, como la historiadora de arquitectura María João Baptista Neto, proponen una interpretación más profunda. El Palacio da Pena fue concebido como un bastión simbólico de la identidad nacional. Su arquitectura refleja un Portugal que buscaba en sus raíces medievales la fuerza necesaria para afrontar tiempos de inestabilidad. A mediados del siglo XIX, Portugal era un país políticamente frágil, sacudido por revoluciones y guerras. ¿Estaba Fernando construyendo un simple retiro de verano? ¿O una fortaleza de ideas? ¿Un mensaje codificado en piedra destinado a inspirar unidad? Levantar un sueño como Pena nunca iba a ser sencillo, especialmente cuando el rey tomó decisiones tan poco convencionales. Imagina los susurros en la corte. ¿Por qué Fernando ignoró a los arquitectos más prestigiosos de Europa para confiar la obra a un ingeniero de minas alemán? Prepárate para el drama y las feroces críticas que rodearon la construcción de este icónico palacio. La construcción comenzó en 1839 bajo la supervisión del barón Wilhelm Ludwig von Eschwege, una elección que despertó tanto curiosidad como polémica. Fernando II, criado en los salones artísticos de Viena y Berlín, había recorrido Italia en su juventud, estudiando villas renacentistas, catedrales góticas y fortalezas moriscas en Andalucía. En una carta a su primo Ernesto de Sajonia-Coburgo, fechada en 1838, Fernando escribió: «Busco un lugar, no solo para descansar el cuerpo, sino para despertar el alma. Un monumento donde la historia de Portugal pueda respirar en piedra y color». A pesar de tener acceso a algunos de los arquitectos más célebres de Europa, Fernando los pasó por alto y eligió a Eschwege, un ingeniero de minas alemán y arquitecto autodidacta. Según los historiadores, Eschwege poseía un conocimiento único de la geología y los materiales de construcción portugueses, tras décadas de explorar la riqueza mineral del país. Además, compartía el temperamento romántico del rey, viendo la arquitectura no como mera construcción, sino como un acto poético de narración cultural. Sin embargo,
Esta decisión desató una oleada de críticas en Lisboa. Miembros de la corte y del círculo arquitectónico portugués se mostraron horrorizados de que un aficionado extranjero fuera el encargado del proyecto. Un panfleto anónimo de 1841, atribuido probablemente a un arquitecto de la corte frustrado, ironizaba: ¿vamos a confiar el legado de la grandeza manuelina a un minero con un lápiz? ¡Qué locura dejar que la mano de un forastero moldee la corona de nuestras colinas sagradas! Las críticas no carecían del todo de fundamento. A mediados del siglo XIX, la economía portuguesa estaba en crisis. Los costos crecientes del palacio se convirtieron en tema de conversación en toda la capital. Documentos del Tesoro Real revelan que, entre 1839 y 1854, se gastaron más de 500.000 cruzados, una suma colosal equivalente a casi 2,5 millones de libras esterlinas actuales. Los detractores denunciaban el palacio como una bagatela costosa para un rey extranjero, en un momento en que muchas familias portuguesas sufrían hambre y convulsiones políticas. Sin embargo, Fernando no se dejó intimidar. Persistió en su visión, imaginando Pena no solo como una residencia real, sino como un renacimiento simbólico del alma portuguesa. A medida que el Palacio da Pena comenzaba a alzarse sobre las brumas de Sintra, se transformaba en un enigma tan fascinante como hermoso. ¿Cómo podía un solo edificio combinar los estilos manuelino, gótico, morisco y renacentista y lograr que todos convivieran en armonía? Pero esto no era un simple capricho artístico. Era un tapiz cuidadosamente tejido, un símbolo viviente que condensaba la historia de Portugal en piedra y color. Descifremos juntos la increíble arquitectura de Pena. Durante los 15 años siguientes, el Palacio da Pena emergió como un caleidoscopio simbólico de influencias arquitectónicas. En sus muros se entrelazan la soga manuelina, las bóvedas neogóticas, los arcos de herradura moriscos, detalles renacentistas y torres inspiradas en Oriente, reflejando tanto las múltiples facetas de la historia portuguesa como las fascinaciones cosmopolitas de Fernando II. Este eclecticismo deliberado, explicaba el propio Fernando en una carta de 1847, no era fruto del azar. La identidad de Portugal no reside en la pureza, sino en la síntesis. Somos una nación moldeada por muchos vientos, cristianos, moriscos y marineros. Que Pena se erija como nuestra memoria hecha visible. El historiador José Carneiro, en su estudio de 2007 sobre la arquitectura romántica, subraya: Pena no es un simple pastiche, es un tapiz intencional, una narrativa del pasado, presente y futuro imaginado de Portugal, narrada en piedra y color. Incluso el Parque de Pena, que se extiende alrededor del palacio con sus 85 hectáreas, fue concebido como un símbolo viviente del alcance global y del asombro romántico de la época. Allí se plantaron especies exóticas procedentes de todo el mundo: cedros japoneses, secuoyas norteamericanas y criptomerias del Himalaya, creando un jardín botánico que celebraba la diversidad y el espíritu explorador del siglo XIX. En 1854, la obra del palacio quedó finalmente concluida. Pero en medio de estos grandiosos proyectos arquitectónicos y el convulso panorama político de la época, la vida de Fernando dio un giro inesperado con una historia de amor que despertó tanto devoción como escándalo. En 1860, Fernando, ya viudo, asistió a una función en el Teatro São Carlos de Lisboa. Sobre el escenario se encontraba Elise Hensler, una soprano suizo-estadounidense de extraordinaria belleza e inteligencia. Su conexión fue instantánea. Elise no era una mujer cualquiera. Hablaba 6 idiomas, dibujaba, diseñaba jardines y tenía un profundo conocimiento de la arquitectura. Sin embargo, para la élite portuguesa era una extranjera y, peor aún, una plebeya. Cuando Fernando y Elise comenzaron su relación, Lisboa se llenó de rumores.
panfletos y caricaturas satíricas se burlaban de el pájaro cantor que hechizó al rey. Los críticos susurraban que Fernando, ya cuestionado por gastar una fortuna en el Palacio da Pena, había deshonrado la corona al enamorarse de una artista de teatro. Para poder casarse con Elise, Fernando tuvo que otorgarle un título nobiliario. En 1869, ella se convirtió en la condesa de Edla, aunque el escándalo nunca se disipó por completo. Buscando refugio del venenoso ambiente de la alta sociedad lisboeta, la pareja se retiró a Sintra. Dentro de los vastos dominios del Parque de Pena, concibieron el chalet de la condesa de Edla, una casa rústica de estilo alpino inspirada en las cabañas de montaña suizas. Construido entre 1864 y 1869, el chalet se distinguía por su uso innovador de yeso pintado para imitar madera y de corteza de alcornoque como elemento decorativo, un homenaje a los ideales románticos de armonía entre arquitectura y naturaleza. Allí, entre las nieblas ondulantes de Sintra, la pareja encontró la paz. Elise, siempre jardinera y visionaria, transformó los terrenos en un paraíso botánico. Supervisó la plantación de criptomerias del Himalaya, cedros japoneses, gigantescas secuoyas norteamericanas, tuliperos amarillos, helechos australianos y cipreses mexicanos. Sentía especial orgullo por las proteas sudafricanas, cuyas exóticas flores parecían casi de otro mundo. Mientras Elise cuidaba este Edén en expansión, Fernando llenaba sus cuadernos con bocetos y catalogaba meticulosamente su creciente colección de arte. Juntos, convirtieron el Parque de Pena en un museo viviente de diversidad botánica e ideales románticos, un lugar donde la naturaleza y el arte se fundían en armonía silenciosa, reflejando su pasión compartida por la belleza y la exploración. La historia de Fernando y Elise puede haber llegado a su fin, pero su legado y el misterio que envuelve al palacio continuaron moldeando su destino mucho después de su partida. Fernando falleció en 1885, dejando a Elise como guardiana de su paraíso en Sintra. Aunque le ofrecieron sumas astronómicas por la propiedad, se negó a venderla a intereses extranjeros. En su lugar, ayudó a preservar Pena y su parque para Portugal. A pesar del escándalo que los rodeó, la historia ha sido más benévola con Elise y Fernando. Hoy su relación se interpreta no como una indiscreción real, sino como un testimonio de visión y devoción compartidas. El chalet de la condesa de Edla, restaurado en 2011 tras un devastador incendio, permanece como tributo a su sueño romántico. Tras la muerte de Fernando, el palacio pasó a manos de su hijo, el rey Luis I. Después de la Revolución Republicana de 1910, fue declarado Monumento Nacional y abierto al público. En 1995, la UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonio de la Humanidad, calificándolo como el epítome de la arquitectura romántica en Portugal. Uno de los elementos más enigmáticos del parque es el Pozo Iniciático. Aunque técnicamente pertenece a la cercana Quinta da Regaleira, las leyendas de Sintra lo entrelazan con Pena. Con forma de torre invertida que se adentra profundamente en la tierra, este pozo jamás fue concebido para extraer agua. En cambio, estudiosos como María João Baptista Neto creen que servía como espacio ceremonial para ritos esotéricos, posiblemente vinculados a los caballeros templarios y la masonería. Descender por sus escalones cubiertos de musgo es adentrarse en un inframundo donde luz y oscuridad, cielo y tierra se confunden. Una metáfora perfecta de la historia en capas de la propia Sintra. Durante casi 2 siglos, los visitantes del Palacio da Pena han relatado sensaciones extrañas dentro de sus muros. Escalofríos repentinos, ecos tenues en pasillos vacíos y una persistente sensación de ser observados. Podría ser que Fernando II, conocido estudioso del esoterismo, hubiera alineado deliberadamente su palacio con las energías espirituales de la colina.
Algunos teóricos apuntan a la orientación del edificio respecto a ciertos eventos celestiales, mientras que otros descartan estas ideas como meras fantasías. Investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre el legado de Pena. Hugo Xavier, conservador de parques de Sintra, dedicó 5 años a estudiar un inventario de Fernando de 1866 titulado Propiedad de Miña, mi propiedad. En él descubrió más de 220 objetos de arte que el rey había reunido, muchos de los cuales hoy están dispersos por museos de Europa y América. Estos hallazgos, publicados en 2022, revelan a un monarca cuya visión artística abarcaba el mundo, pero siempre con profundas raíces en la memoria histórica de Portugal. Entonces, ¿qué es realmente el Palacio da Pena? ¿Un caprichoso cuento de hadas en piedra? ¿Un eco nostálgico de la grandeza medieval? ¿O algo más profundo? ¿Un receptáculo sagrado de la memoria colectiva de Portugal, erigido sobre una colina que durante siglos se creyó tocaba lo divino? Hoy, al caminar entre sus vibrantes torres y terrazas envueltas en bruma, no visitas solo un monumento, recorres siglos de devoción, destrucción y renacimiento. Una crónica viva de historia, arte y misterio. Quizás el verdadero secreto de Pena no esté en sus muros, sino en su poder para suscitar preguntas sobre la identidad, la fe y las historias que una nación se cuenta a sí misma para perdurar. Los detractores denunciaban el palacio como una bagatela costosa para un rey extranjero, en un momento en que muchas familias portuguesas sufrían hambre y convulsiones políticas. Sin embargo, Fernando no se dejó intimidar. Persistió en su visión, imaginando Pena no solo como una residencia real, sino como un renacimiento simbólico del alma portuguesa. A medida que el Palacio da Pena comenzaba a alzarse sobre las brumas de Sintra, se transformaba en un enigma tan fascinante como hermoso. ¿Cómo podía un solo edificio combinar los estilos manuelino, gótico, morisco y renacentista y lograr que todos convivieran en armonía? Pero esto no era un simple capricho artístico. Era un tapiz cuidadosamente tejido, un símbolo viviente que condensaba la historia de Portugal en piedra y color. Descifremos juntos la increíble arquitectura de Pena. Durante los 15 años siguientes, el Palacio da Pena emergió como un caleidoscopio simbólico de influencias arquitectónicas. En sus muros se entrelazan la soga manuelina, las bóvedas neogóticas, los arcos de herradura moriscos, detalles renacentistas y torres inspiradas en Oriente, reflejando tanto las múltiples facetas de la historia portuguesa como las fascinaciones cosmopolitas de Fernando II. Este eclecticismo deliberado, explicaba el propio Fernando en una carta de 1847, no era fruto del azar. La identidad de Portugal no reside en la pureza, sino en la síntesis. Somos una nación moldeada por muchos vientos, cristianos, moriscos y marineros. Que Pena se erija como nuestra memoria hecha visible. El historiador José Carneiro, en su estudio de 2007 sobre la arquitectura romántica, subraya: Pena no es un simple pastiche, es un tapiz intencional, una narrativa del pasado, presente y futuro imaginado de Portugal, narrada en piedra y color. Incluso el Parque de Pena, que se extiende alrededor del palacio con sus 85 hectáreas, fue concebido como un símbolo viviente del alcance global y del asombro romántico de la época. Allí se plantaron especies exóticas procedentes de todo el mundo: cedros japoneses, secuoyas norteamericanas y criptomerias del Himalaya, creando un jardín botánico que celebraba la diversidad y el espíritu explorador del siglo XIX. En 1854, la obra del palacio quedó finalmente concluida. Pero en medio de estos grandiosos proyectos arquitectónicos y el convulso panorama político de la época, la vida de Fernando dio un giro inesperado con una historia de amor que despertó tanto devoción como escándalo. En 1860, Fernando, ya viudo, asistió a una función en el Teatro São Carlos de Lisboa. Sobre el escenario se encontraba Elis Hensler,
una soprano suizo-estadounidense de extraordinaria belleza e inteligencia. Su conexión fue instantánea. Elise no era una mujer cualquiera. Hablaba 6 idiomas, dibujaba, diseñaba jardines y tenía un profundo conocimiento de la arquitectura. Sin embargo, para la élite portuguesa era una extranjera y, peor aún, una plebeya. Cuando Fernando y Elise comenzaron su relación, Lisboa se llenó de rumores. Panfletos y caricaturas satíricas se burlaban de el pájaro cantor que hechizó al rey. Los críticos susurraban que Fernando, ya cuestionado por gastar una fortuna en el Palacio da Pena, había deshonrado la corona al enamorarse de una artista de teatro. Para poder casarse con Elise, Fernando tuvo que otorgarle un título nobiliario. En 1869, ella se convirtió en la condesa de Edla, aunque el escándalo nunca se disipó por completo. Buscando refugio del venenoso ambiente de la alta sociedad lisboeta, la pareja se retiró a Sintra. Dentro de los vastos dominios del Parque de Pena, concibieron el chalet de la condesa de Edla, una casa rústica de estilo alpino inspirada en las cabañas de montaña suizas. Construido entre 1864 y 1869, el chalet se distinguía por su uso innovador de yeso pintado para imitar madera y de corteza de alcornoque como elemento decorativo. Un homenaje a los ideales románticos de armonía entre arquitectura y naturaleza. Allí, entre las nieblas ondulantes de Sintra, la pareja encontró la paz. Elise, siempre jardinera y visionaria, transformó los terrenos en un paraíso botánico. Supervisó la plantación de criptomerias del Himalaya, cedros japoneses, gigantescas secuoyas norteamericanas, tuliperos amarillos, helechos australianos y cipreses mexicanos. Sentía especial orgullo por las proteas sudafricanas, cuyas exóticas flores parecían casi de otro mundo. Mientras Elise cuidaba este Edén en expansión, Fernando llenaba sus cuadernos con bocetos y catalogaba meticulosamente su creciente colección de arte. Juntos, convirtieron el Parque de Pena en un museo viviente de diversidad botánica e ideales románticos, un lugar donde la naturaleza y el arte se fundían en armonía silenciosa, reflejando su pasión compartida por la belleza y la exploración. La historia de Fernando y Elise puede haber llegado a su fin, pero su legado y el misterio que envuelve al palacio continuaron moldeando su destino mucho después de su partida. Fernando falleció en 1885, dejando a Elise como guardiana de su paraíso en Sintra. Aunque le ofrecieron sumas astronómicas por la propiedad, se negó a venderla a intereses extranjeros. En su lugar, ayudó a preservar Pena y su parque para Portugal. A pesar del escándalo que los rodeó, la historia ha sido más benévola con Elise y Fernando. Hoy su relación se interpreta no como una indiscreción real, sino como un testimonio de visión y devoción compartidas. El chalet de la condesa de Edla, restaurado en 2011 tras un devastador incendio, permanece como tributo a su sueño romántico. Tras la muerte de Fernando, el palacio pasó a manos de su hijo, el rey Luis I. Después de la Revolución Republicana de 1910, fue declarado Monumento Nacional y abierto al público. En 1995, la UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonio de la Humanidad, calificándolo como el epítome de la arquitectura romántica en Portugal. Uno de los elementos más enigmáticos del parque es el Pozo Iniciático. Aunque técnicamente pertenece a la cercana Quinta da Regaleira, las leyendas de Sintra lo entrelazan con Pena. Con forma de torre invertida que se adentra profundamente en la tierra, este pozo jamás fue concebido para extraer agua. En cambio, estudiosos como María João Baptista Neto creen que servía como espacio ceremonial para ritos esotéricos, posiblemente vinculados a los caballeros templarios y la masonería. Descender por sus escalones cubiertos de musgo es adentrarse en un inframundo donde luz y oscuridad, cielo y tierra se confunden. Una metáfora perfecta de la historia en capas de la propia Sintra.
Durante casi 2 siglos, los visitantes del Palacio da Pena han relatado sensaciones extrañas dentro de sus muros. Escalofríos repentinos, ecos tenues en pasillos vacíos y una persistente sensación de ser observados. Podría ser que Fernando II, conocido estudioso del esoterismo, hubiera alineado deliberadamente su palacio con las energías espirituales de la colina. Algunos teóricos apuntan a la orientación del edificio respecto a ciertos eventos celestiales, mientras que otros descartan estas ideas como meras fantasías. Investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre el legado de Pena. Hugo Xavier, conservador de parques de Sintra, dedicó 5 años a estudiar un inventario de Fernando de 1866 titulado Propiedad de Miña, mi propiedad. En él descubrió más de 220 objetos de arte que el rey había reunido, muchos de los cuales hoy están dispersos por museos de Europa y América. Estos hallazgos, publicados en 2022, revelan a un monarca cuya visión artística abarcaba el mundo, pero siempre con profundas raíces en la memoria histórica de Portugal. Entonces, ¿qué es realmente el Palacio da Pena? ¿Un caprichoso cuento de hadas en piedra? ¿Un eco nostálgico de la grandeza medieval? ¿O algo más profundo? ¿Un receptáculo sagrado de la memoria colectiva de Portugal, erigido sobre una colina que durante siglos se creyó tocaba lo divino? Hoy, al caminar entre sus vibrantes torres y terrazas envueltas en bruma, no visitas solo un monumento, recorres siglos de devoción, destrucción y renacimiento. Una crónica viva de historia, arte y misterio. Quizás el verdadero secreto de Pena no esté en sus muros, sino en su poder para suscitar preguntas sobre la identidad, la fe y las historias que una nación se cuenta a sí misma para perdurar.